Bienvenidos amigos de Sandino a este evento titulado Tras los pasos de las vanguardias en los Andes peruanos. Es un gusto que nos acompañen y hoy en esta tarde tenemos el honor de contar con la profesora Marta Ortiz Canseco, con quien vamos a dialogar acerca de las revistas de vanguardia y específicamente acerca de la revista Chirapu, esta revista publicada en 1928, liderada por Antero Peralta Vázquez y el grupo Los Zurdos. Así que vamos a tener este pequeño diálogo con la doctora Marta Ortiz, a quien voy a presentar. Marta Ortiz Canseco es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido curadora, junto con Esperanza López Parada y Paul Firbas, de la exposición La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616, en la Biblioteca Nacional de España, en el año 2016. Entre sus publicaciones destaca la edición del Auto de la Fe, celebrado en Lima en 1639 por Fernando de Montesinos, editado en el año 2016, y también ha editado el primer poemario de César Vallejo, Los Heraldos Negros, en el año 2009, y la antología Poesía Peruana 1921-1931, Vanguardia, Indigenismo y Tradición, editado en el 2013, publicado en el 2013. Y es precisamente a partir de esta antología en el que observamos que dedica un interés a la revista Chirapu. También ahí recuerdo que presenta una mención acerca de la revista, y también ha presentado dentro de su artículo publicado en las historias de las literaturas peruanas, coordinado por la Casa de la Literatura Peruana y la Pontificia Universidad Católica del Perú, también dedica allí un apartado a esta revista. Así que de allí nace nuestro interés para poder conversar con ella acerca de esta publicación. Bienvenida, profesora Marta Ortiz, un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Alex, y encantada de estar aquí. Como te decía, es una joya lo que habéis preparado, este facsímil de Chirapu, así que para mí es un gran honor compartir una publicación de este tipo. Muchas gracias por ello, y bueno, quisiéramos iniciar esta conversación justamente para ir a Chirapu, ya específicamente. Quiero iniciar por este recuento que usted hace acerca de las publicaciones periódicas que nacen en estos años de 1920, 1930. Y a partir de su libro, su antología Poesía Peruana, 1921 a 1931, me llama la atención que usted realiza una selección de tiempo con el interés de demostrar que en este periodo no solamente estamos hablando de vanguardismo y no solamente estamos hablando de indigenismo, sino que también estamos hablando de la introducción o la convivencia conflictiva, a veces armoniosa, de estos dos vertientes, vanguardismo e indigenismo, pero también la tradición, ¿no? Que pueden ser radicalmente opuestos también, pero que también pueden convivir, ¿no? Como en el caso de lo que se llama la vanguardia andina, el vanguardismo indigenista. Entonces, una primera pregunta para poder iniciar, justo a partir de esta antología que usted prepara, es ¿en qué medida esta conclusión, es decir, la de la convivencia de los distintos registros literarios que pueden ser radicalmente opuestos, es importante para poder entender la importancia de los escritos de la época? Me refiero, ¿cómo podemos entender a los poemarios o a las revistas publicadas en la época a partir de esta conclusión? ¿Por qué es importante conocer ello? Vale, muchas gracias, Alex, por la pregunta, porque efectivamente da un poco en el clavo de lo que yo quería hacer en esa antología, ¿no? Que es precisamente rescatar la cuestión de que los movimientos culturales, literarios, no es que uno termina y empieza otro, sino que conviven continuamente, ¿no? Y precisamente la época de las vanguardias es importante por eso, porque no, desde mi punto de vista, demasiadas veces se ha afirmado que las vanguardias son los años 20 y los años 30 y solo había vanguardia ahí, ¿no? Y sin embargo eso no es cierto, ¿no? No es la verdad completa, sino que la vanguardia, no podemos pensar que los autores vanguardistas vienen de la nada, o sea, su formación es evidentemente una formación
decimonónica tradicional basada en el romanticismo. No olvidemos que la tesis de bachiller de César Vallejo era sobre el romanticismo, incluso ya en el propio modernismo, ¿no? Que ya en los años 20 deja de ser tan importante como movimiento, pero sigue a la orden del día en realidad, ¿no? Entonces, mi idea era precisamente rescatar esa variedad, ¿no? Por eso elegí una década y en esa década decidí observar qué tipo de poemarios se estaban publicando, precisamente para demostrar que no todos eran vanguardistas y que incluso dentro de los vanguardistas muchas sensibilidades y muchas maneras de escribir y de sentir la poesía eran completamente decimonónicas, ¿no? O sea, cuando digo tradicionales me refiero a eso, a una sensibilidad que viene del romanticismo, que viene del realismo, del naturalismo, que son en definitiva decimonónicas y que no se las quitan de encima de un momento para otro, ¿no? Incluso me atrevería a decir que hoy en día todavía estamos un poco en el siglo XIX, ¿no? En términos de conciencia estética. Claro, y justamente quisiera incidir un poco, hacer una pequeña digresión únicamente, mencionaba que lo de César Vallejo, la tesis de César Vallejo fue justo sobre el romanticismo, ¿no? Para ir un poco sobre este autor nada más, quizás nos pueda dar algunos alcances, ¿cómo es que la estética del romanticismo influye en la poética de César Vallejo, ¿no? De un César Vallejo, no necesariamente de los Heraldos Negros, sino de Trilce. ¿Hay alguna incidencia romántica en Trilce de Vallejo o simplemente cómo vemos esa convivencia allí? Bueno, yo no trataría de buscar pruebas del romanticismo en Vallejo, sino que es sin más un hecho, que eso era lo que leían, ¿no? O sea, los poetas románticos era lo que estos autores leían. No significa que ellos reprodujeran esa estética, sino que esa estética está en la base de su formación, ¿no? Y eso para cualquier persona es imposible de apartar de cualquier creación que quieras hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no diría que en Trilce encontramos elementos del romanticismo como tal, pero sí hay una conciencia, sí hay un sujeto enunciador que de alguna manera no puede escapar del yo romántico y que sin embargo quizá en términos formales, en términos estéticos no encontramos, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la diferencia, ¿no? No se trata de buscar las huellas, sino de dar por hecho que eso es la formación, ¿no? Esa es la formación y por lo tanto no se puede negar siempre aquí o allá, sobre todo pienso en términos de construcción identitaria, de construcción de la subjetividad, es innegable que el romanticismo está ahí, ¿no? No solo en Vallejo, sino en cualquier autor vanguardista. Exacto, sí. Y para continuar en esa línea de las convivencias de la época, una de las que ha sido más resaltadas, creo que mucho más que la convivencia de la tradición con el vanguardismo, ha sido resaltada la convivencia del indigenismo con el vanguardismo, ¿no? En ese caso se han propuesto también categorías como el indigenismo vanguardista, el vanguardismo andino, etcétera, para estudiar autores. Uno de los más rescatados es Gamaliel Churata, ¿no? Alejandro Peralta, la vanguardia del Orcopata. Así que en esa línea de esta convivencia entre indigenismo y vanguardismo, ¿usted cree que que esta convivencia supuso alguna forma de ventaja frente a otras construcciones vanguardistas? ¿O qué es lo que estos autores o estos escritores que trataron de confluir la vanguardia con el indigenismo? ¿Cuál fue la razón o el fundamento de hacer ello? ¿Qué otras razones podemos encontrar más allá de la locación geográfica de repente? No puede ser que esto sea uno de los factores, pero ¿qué hubo más allá en esta convivencia entre indigenismo y vanguardismo? Bueno, yo creo que es una deriva social y cultural de la que no pueden escaparse, ¿no? O sea, no creo que no creo que en definitiva sea una elección propia de los autores, sino que si tenemos en cuenta que la vanguardia se desarrolla precisamente como respuesta contra el arte burgués, contra la institución del arte alejada de la praxis vital, ¿no? Si tenemos en cuenta que la vanguardia es eso, ¿no? Es una respuesta a un arte que no estaba satisfaciendo las necesidades sociales y políticas, tanto en Europa como en América Latina, pues la vanguardia surge
con un intento de respuesta también social, no solamente cultural. En ese sentido, en el caso del Perú, pues el problema entre comillas, ¿no?, con el que se encuentran estos intelectuales es cómo integrar a esa gran población indígena dentro de los procesos sociales y políticos, ¿no? Entonces, no es que el indigenismo, no es que eligen, sino que ese tema es imposible no ponerlo sobre la mesa. Entonces, eso creo que da una riqueza especial a las vanguardias andinas, a la vanguardia peruana en concreto, porque al final lo que es, digamos, ese discurso político que acompaña al discurso cultural, al discurso estético, le da coherencia, ¿no?, a ese discurso estético. Es decir, el discurso político da coherencia al proyecto estético y esa es la ventaja de los autores que se implicaron en la política, ¿no?, que fueron en definitiva casi todos, como sabes y como habéis destacado en esta edición de Chirapu, pues muchas de las revistas surgen precisamente con motivaciones políticas, ¿no?, con una motivación política detrás y un intento sobre todo de gestionar todas estas heterogeneidades sociales y culturales con las que se encuentran, ¿no? Así que creo que esa es la clave, ¿no? Casi creo que no tenían escapatoria, ¿no? Es un tema que no podían no enfrentarse a él. Ahora, otro de los factores que usted identifica en el análisis que hace acerca de estos autores vanguardistas es que el factor colonial es bastante persistente en esta época, es bastante identificado además por estos autores, ¿no? ¿Cómo demuestran o cómo combaten, mejor dicho, desde las trincheras en las que ocupan los vanguardistas, sea la literaria o el campo político también en el que ellos participan, cómo combaten esta herencia colonial, estos autores? Bien, bueno, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Y de hecho, pues ahí tenemos a Luis Valcárcel, que tiene esa faceta también antropológica y esta idea de la raza cósmica, la reivindicación de lo indígena frente al pasado colonial, ¿no? Lo que intentan es buscar un pasado prehispánico que les ayude a definir su identidad como república independiente, ¿no? Esto, por un lado, es muy problemático porque claro, la realidad que viven en su presente no tiene nada que ver con una posible realidad prehispánica, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos, yo creo que en donde van a encontrar más problemas ellos a la hora de definir. Y en realidad el problema de base, yo creo, de estos grupos vanguardistas, indigenistas y tal, es que chocan una y otra vez con el afán de homogeneizar. O sea, ellos necesitan definirse como sociedad, como una sociedad homogénea, necesitan categorías que los definan de manera homogénea y, sin embargo, la realidad que existe a su alrededor es una realidad tan heterogénea que es imposible de clasificar, ¿no? Y creo que ese es el kit de la cuestión del problema de la discusión indigenista, ¿no?, de la discusión vanguardista. En el caso del pasado colonial hay discursos que reivindican voces mestizas, como por ejemplo la del Inca Garcilaso, precisamente como definitorias de una identidad presente y como un intento también de negar o de denostar el pasado colonial, ¿no? Muchas gracias por ello y me parece interesante esta idea de que necesitan algunas categorías que homogenicen, ¿no? Para poder encontrar su identidad. Ahí me pienso en las categorías que se debaten, al menos en el Boletín Titicaca, ¿no? Y que también tienen ecos en otras publicaciones, ¿no? En el caso de Chirapu, por ejemplo, ¿no? La idea del neoindianismo me parece bastante importante ahí para conversar sobre ello. Ahora, quisiera ya ir un poco más centrándome en las revistas de las vanguardias, ¿no? La tradición de las revistas en el Perú, bueno, data de mucho tiempo atrás, no es una creación auténtica de las vanguardias, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia que destacan a estas revistas vanguardistas en la investigación que usted ha realizado? Porque ha tenido a su cargo la investigación acerca de estas publicaciones para la edición de las historias literarias, de las literaturas en el Perú. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la que se destacan, ya sea en distintos niveles? No me refiero a contenido, a propuestas, sea diagramación, ilustraciones, las publicaciones vanguardistas frente a la tradición señalada, ¿no? La tradición hemerográfica peruana, digamos. Uh-huh.
Bueno, yo creo que hay un punto en común importante que es esa búsqueda identitaria, ¿no? O sea, como sabemos, desde Benedict Anderson ya le da muchísima importancia a las publicaciones periódicas en el siglo XIX como elementos que permiten a una comunidad imaginarse como tal, ¿no? Una revista, un periódico, en su propia portada unifica elementos que cuando los individuos de una comunidad los leen y los sienten como suyos, pues se crea esa especie de sentimiento de pertenecer a una comunidad, ¿no? En ese sentido, las revistas de vanguardia tienen la misma función que las revistas como Mercurio Peruano, revistas previas del siglo XIX, ¿no? Esa función de crear identidades colectivas, crear un imaginario colectivo que permita crear comunidades con una identidad más o menos semejante, ¿no? En ese sentido, creo que comparten esa naturaleza. Sin embargo, evidentemente las revistas vanguardistas, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Ya en términos estéticos son completamente diferentes, ¿no? Está toda esta cuestión de los grabados indigenistas, sobre todo, de la disposición de la poesía dentro de la página, ¿no? Todo eso es muy diferente. Pero también me atrevería a decir que las revistas de vanguardia son textos programáticos en sí mismos, es decir, que tienen toda esta cuestión de búsqueda identitaria y sobre todo la revista vanguardista busca cohesionar a un grupo concreto. En el caso de Chirapu serían los zurdos, en el caso de Amauta todo el grupo de Mariátegui, en el caso de Boletín Titicaca todo el grupo de los Orcopata. Un grupo de intelectuales que a través de la revista buscan digamos, una identidad que los defina y en esa misma revista están encontrando un lugar ellos mismos, ¿no? O sea, digamos, la revista es la búsqueda, pero a su vez es el encuentro. Esta revista es la que nos da voz y es donde nosotros estamos, ¿no? Es la búsqueda, pero también la confirmación de haber encontrado de alguna manera lo que se busca. Y eso es lo que creo que es la clave, la diferencia entre las revistas de vanguardia y otras revistas previas, porque las revistas de vanguardia normalmente pertenecen a un colectivo de intelectuales que lo que busca es un lugar desde el que enunciarse como grupo, ¿no? Desde el que enunciarse como grupo, como clase, como una voz que quiere importar, ¿no? Que quiere tomar su sitio dentro de la sociedad y de la política, ¿no? Perfecto. Y ya para continuar con respecto a las publicaciones vanguardistas, también una de las principales diferencias que ayer cuando revisaba los escritos de Chirapu y el Boletín Titicaca es que principalmente un marcado acento político lo encontraba mucho más en Chirapu que en el boletín, ¿no? Quizás que en el boletín se presentaba una propuesta eh, una plataforma de debate sobre estéticas literarias sobre todo, ¿no? No quiero decir que no hayan, ahí está el texto de Churata cuando reclama acerca del encarcelamiento de Luis Eduardo Valcárcel u otros intelectuales que fueron encarcelados por el gobierno ya de Leguía, ¿no? Pero me interesa ver esta diferencia política para saber cuál es o de qué modo dinamizó el factor político la diversificación, la difusión de las publicaciones periódicas, ¿no? O sea, las revistas. ¿Cuál fue el factor o qué elementos movió el factor político dentro de estas publicaciones vanguardistas? Bueno, yo la verdad es que creo que son textos fundamentales los que se publican en estas revistas para comprender por dónde iba la discusión política y social, ¿no? No hay más que acercarse un poquito a cualquiera de ellas, en Chirapu, también en el boletín, aunque quizá menos. Es cierto que en relación con lo que decías, el boletín también, no olvidemos que surge como para dar un poco de promoción a ese poemario de Alejandro Peralta, ¿no? Surge como una especie de boletín publicitario, aunque luego se va convirtiendo en una revista, ¿no? Una revista de vanguardia. Pero bueno, también en La Sierra, por ejemplo, me hace pensar la revista La Sierra y otras revistas que nos muestran en realidad por dónde iba la discusión política de verdad, ¿no? Y toda esta cuestión del problema de la tierra, si lo ponemos en palabras de Mariátegui, la cuestión del indígena, el problema del indígena, hay muchísimos textos que se titulan así, ¿no? El problema del indígena, ¿qué hacemos con el indígena? ¿Qué hacemos con esta población, no?
Y en ese sentido, lo político en estas revistas, o sea, digamos que las revistas marcan el debate de lo político. Esa es mi opinión, ¿no? Que aunque sean revistas que surgen en teoría con una vocación estética, sin embargo, están marcando el debate de lo político y lo social. Claro, es interesante ver cómo el factor político ahí mueve bastantes el contenido de las publicaciones, ¿no? Es justamente lo que sucede en Chirapu, sobre todo, ¿no? Me parece ahí que es bastante importante cómo los conflictos que surgen dentro del partido o de lo que era el APRA en un primer momento, va a canalizar los contenidos, etcétera, ¿no? Ahora, De con hecho, respecto... ahí, ahora está, perdona, Alex, pero estaba recordando un texto de Rómulo Meneses que también había leído hace tiempo en el segundo número de Chirapu, que se llama Ismos, Partos y Disciplinas, tenía aquí apuntado, en donde incluso llega a criticar cómo la moda vanguardista podía ser un perjuicio para los problemas nacionales, ¿no? Es decir, decía, el esfuerzo que el intelectual despliega para la experimentación estética, decía Meneses, debería dedicarse a la solución de las cuestiones sociales. O sea, que en la propia revista Chirapu se está poniendo en cuestión que el debate sobre la vanguardia estética no importa tanto y lo que nos está haciendo es quitarnos tiempo y ganas para debatir lo realmente importante que son las cuestiones sociales, ¿no? Exacto, sí, ese texto es bastante, es un momento que marca también la posición de bastantes miembros de los zurdos, ¿no? Incluso la respuesta que realiza el mismo Antero Peralta, el Víctor Romero, incluso como parte de los zurdos, ¿no? Ya para ir entrando a esta conversación acerca de Chirapo un poco más específica, pero quería cerrar esta parte con acerca de de las categorías, ¿no? Como el indigenismo vanguardista o vanguardia andina para identificar a las publicaciones, ¿no? Generalmente se trabaja con estas dos categorías, o indigenismo vanguardista, o vanguardismo indigenista, o vanguardia andina, para referirnos a los colectivos o a las propuestas estéticas surgidas aquí, ¿no? Libros que titulan así sus trabajos. Ahora, de acuerdo a la búsqueda que usted ha realizado acerca de estas publicaciones, ¿cree que estas categorías pueden ser útiles o más bien deberían ser reformuladas o habría que hacer algún ajuste en eso? Porque justamente una de las observaciones que yo he podido realizar a partir de las lecturas de algunas de las revistas, sobre todo, es que estas categorías pueden ser un poco limitantes para poder clasificar algunos números incluso, ¿no? En los que esta idea del indigenismo vanguardista podría limitar el alcance continental que se presenta el boletín Titicaca, por ejemplo, ¿no? O que en otras podría funcionar un poco mejor. ¿Cuál es su perspectiva acerca de estas categorías? Sí, o sea, yo creo que cualquier intento de clasificación o de etiquetar siempre va a ser reductivo, ¿no? Siempre va a ser reductor. Por eso también ese era uno de mis objetivos en la antología. No voy a hacer una antología vanguardista, no voy a hacer una antología indigenista, no voy a hacer una... O sea, la idea es qué es lo que se está moviendo y cómo están conviviendo todos estos elementos. A mí la etiqueta de indigenismo vanguardista, vanguardia indigenista, me resulta cómoda, me resulta bastante abarcadora, aunque no completa, evidentemente, y también creo que tienes toda la razón en que aplicar esa etiqueta a revistas como El Boletín o incluso a Mauta, pues no solamente puede ser reductor, porque esas revistas son mucho más ricas, o incluso Chirapu, ¿no? Y también hace que olvidemos efectivamente esa parte de internacionalización que fue una de las más importantes, lo que mejor lograron, ¿no? estos autores. Yo no tengo una etiqueta alternativa, pero sí que creo que la etiqueta de vanguardia indigenista es una etiqueta útil, sobre todo porque en el caso del Perú no se puede hablar de vanguardia sin hablar de indigenismo, ¿no? Cosa que sí es posible en otros países de Latinoamérica. Entonces, yo no sería una etiqueta que utilizaría para una revista, como decir, esta revista es solo esto, nunca, pero sí esta revista contiene elementos de vanguardia indigenista, ¿no? O sea, también es hay que cuidar las maneras de definir y de expresar, pero tampoco eso significa que nos deshagamos de una etiqueta que a mí en el fondo sí que me parece útil, ¿no? Claro, sí, y en ese sentido estas categorías han permitido ya, ordenar los trabajos, las investigaciones. Uno de los casos más destacados es el de Cindy Abish, ¿no? Acerca del boletín Titicaca, justamente. Ahora ya Exacto. quisiera concentrarme ya en la revista Chirapu, ¿no? Esta publicación que aparece en 1928, ¿no? De enero a julio, si no me equivoco,
de 1928 a cargo del grupo Los Zurdos. Y justamente es este título, perdón, el nombre del colectivo, ¿no? Los Zurdos, del cual hay muy poca información, incluso el mismo Antero Peralta no refiere ahí en su testimonio, ¿no? Que me parece eh, bastante raro, ¿no? ¿Cuál es la razón de no incluirla ahí? Incluso Wilfredo Capsoli lo menciona en sus trabajos fundadores acerca de la revista, ¿no? Pero este título de Los Zurdos es muy llamativo para comprender la posición política, ¿no? Incluso de la revista, incluso en las páginas aparecen elementos o anuncios breves en los que dices, si no parafraseando, se debe ingresar con el pie izquierdo a la guarida de los zurdos, algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo el factor político considera usted que estructura la línea editorial de Chirapo, ¿no? ¿Cuáles son las injerencias de lo político dentro de esta revista? Bueno, es que yo creo que es todo, ¿no? O sea, desde el propio grupo, el nombre de este grupo, ¿no? Y como dices tú, todas esas maneras de hablar también metafóricas, pero no tan metafóricas, ¿no? Creo que determina todo el contenido, ¿no? Sin embargo, también es verdad que revistas como Chirapu o El Boletín, pues sí que permitían otro tipo de textos, quizá, o incluso en términos de estéticos, si pienso en los poemas publicados ahí, pues son poemas que no necesariamente responden a esa ideología, ¿no? Entonces, hay una ideología clara en términos editoriales, en términos de enunciación identitaria desde el grupo que edita, ¿no? Pero luego en términos de contenido también pienso que son bastante abiertos a otras estéticas, no voy a decir tradicionales porque no lo son, pero bueno, quizá no formalmente, pero sí de manera, sí, sí subjetivamente, ¿no? Un poco lo que te decía, esos poemas que aparentemente son vanguardistas y que si nos detenemos a leerlos, algunas veces lo que hay es un poema súper tradicional, con un yo muy romántico, una subjetividad muy, muy tradicional que no tiene nada que ver con la ruptura vanguardista, ¿no? Muchas veces es muy típico de las vanguardias de cualquier país, ¿no? Del mundo. Solo con desordenar las letras en la página ya pensamos que es un poema vanguardista, pero si lo leemos no deja de ser en algunos casos un poema súper tradicional. Entonces, el factor político determina, yo creo, sobre todo los textos más de opinión, pero no tanto los textos estéticos, ¿no? O quizá les basta con una apariencia vanguardista, una apariencia más progresista, pero no se detienen tanto en ver de qué están hablando esos poemas, ¿no? Exacto, sí, justo sobre esto me recordaba ahí una de las reseñas que hace Antero Peralta, el director de esta publicación, Antero Peralta Vázquez, sobre, si no me equivoco, era sobre un chullo de poemas o algún otro libro, pero lo que destaco de estas reseñas que hace, si no me equivoco, son dos reseñas en las que él publica, es cuestionar el carácter vanguardista de estas publicaciones que generalmente tomamos por vanguardistas, ¿no? Dice, no, aquí todavía convive una estética romántica o tradicional, ¿no? Entonces, eso es algo bastante llamativo por cuanto los mismos vanguardistas optaban por legitimar sus propuestas entre ellos, en llamarse vanguardistas a sí mismos, pero sí vemos que hay una crítica, un rechazo a estas apropiaciones tradicionalistas que realizan los mismos vanguardistas, ¿no? Entonces, por ese lado me parece bastante interesante lo que menciona de que lo político delimita así las opiniones o los ensayos sobre todo, ¿no? Pero allí en lo estético hay todavía una convivencia un poco más abierta, ¿no? Con respecto a ello. Y justo con respecto a la poesía, bueno, ya había comentado, ¿no? Que no es posible ver estas ideas de lo radicalmente opuestos al interior de las revistas en la narrativa y en la poesía. También en Chirapu aparecen textos narrativos del mismo Antero Peralta, ¿no? Una cosecha de papas, que es el que aparece en el número 1. Entonces, ese es un texto que inserta algunos elementos vanguardistas, sí, también, ¿no? En el factor del orden en el que aparece el texto, etcétera. Pero también vemos apropiaciones vanguardistas como del mismo Antero Peralta en el texto de La venganza de Adán, por ejemplo, ¿no? En el que hay una apropiación de la ortografía indoamericana que ya tiene
eco en el boletín Titicaca. Entonces, ¿cómo comprender estas dinámicas dentro de un mismo intelectual de la época, ¿no? O sea, el mismo Antero Peralta, consciente de que se necesita un vanguardismo con sus textos manifestarios, defendiendo la vanguardia, pero también la convivencia de distintas prácticas estéticas en el cómo comprender a un intelectual como Antero Peralta en este sentido en la publicación Chirapu. ¿Cuál es su impresión acerca de las propuestas que da el mismo Antero Peralta ahí? Bueno, yo creo que todos los vanguardistas, y Antero Peralta no es una excepción, tienen esa contradicción, ¿no? Que viene, que no es una contradicción, o sea, no digo contradicción como a modo de crítica en absoluto, sino que es una contradicción que todo el mundo tenemos, ¿no? Continuamente. Entre esa dualidad, entre lo que tú quieres hacer y la estética que a ti te gustaría promover, y la estética en la que vives y en la que te has formado y con las herramientas que tienes, ¿no? En ese momento es un momento tan radical, de cambio tan radical entre lo que venía del siglo XIX, el modernismo y la vanguardia, que es imposible exigir a un autor una coherencia completa en su obra, ¿no? Cada autor tiene sus más, sus menos, tiene sus experimentaciones. El propio Alberto Hidalgo, que también era un enorme vanguardista, ¿no? Tiene muchos de sus poemas más experimentales, sin embargo, si los vemos, tienen una métrica hipertradicional, porque, o sea, aunque están desestructurados los versos por la página, sin embargo, son cuartetas perfectas o redondillas, ¿no? La métrica más tradicional de la tradición hispana. Entonces, bueno, pues a veces se conformaban con distribuir el poema por la página y eso ya era suficiente experimentación, y otras veces, sin embargo, pues por ejemplo Vallejo, que casi casi no trabajó esta cuestión de la experimentación formal, sin embargo, pues en términos de contenido sí acertó a cambiar radicalmente la subjetividad poética, ¿no? En el caso de los textos narrativos de Antero Peralta, me parece que es un poco semejante, ¿no? Una búsqueda de una forma, de un contenido diverso, con sus más y sus menos, ¿no? Yo no creo o sea, dentro de la revista, claro, digamos que en algún momento hablábamos se habla, ¿no? O hablé yo incluso en mi antología, de que dentro de una propia revista se podían encontrar estéticas opuestas, ¿no? Radicalmente opuestas. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que un propio autor está investigando, está indagando y está revisando, y algunas veces da en el clavo, algunas veces encuentra una manera y otras veces queda en una experimentación bastante tradicional, ¿no? Sí, justo comentando también esto de la convivencia de las estéticas o de la búsqueda de una estética también, de estas estéticas vanguardistas, y retomando el texto de Meneses, ¿no? En el que cuestionaba justamente a la reflexión literaria, si no me equivoco, él es quien llama retoricismo a la práctica literaria, en desmedro de una investigación económica por parte de las izquierdas, pero también hay una crítica similar acerca de Jorge Núñez Valdivia, el ringorranguismo indigenista, ¿sí? Es el título que le pone, en el que cuestiona, no, ya ahí no menciona el término vanguardistas, pero sí de los indigenistas, ¿no? Igual las críticas van para los mismos actores, ¿no? Si bien Rómulo Meneses no nombra personas, no nombra revistas, sí lo hace este autor Jorge Núñez Valdivia, que es al mismo Churata, ¿no? Y Churata responde, y etcétera. Y entonces se enfrasca un debate bastante interesante allí, ¿no? Acerca de cuál es la cuestión, cómo deberían responder los escritores de esta época a un proceso revolucionario que se estaba gestando, que se estaba intentando gestar en estas épocas, más bien, ¿no? Luego de eso vemos un texto un poco más conciliatorio de un líder aprista que es Carlos Manuel Cox, ¿no? Lo que me parecía bastante llamativo, ¿no? Carlos Manuel Cox menciona o le dice, los problemas internos los resuelven al interno, pero ustedes no pueden dinamitar la unión de las izquierdas, de las vanguardias. Y bueno, al final de ello menciona Antero Peralta, y lo que están haciendo Chirapu con los zurdos es
profundamente revolucionario, ¿no? Entonces, dentro de un mismo movimiento como es el APRA, tanto Rómulo Meneses, Jorge Núñez de Valdivia, Antero Peralta, Carlos Donel Cox son miembros del partido aprista en esos momentos, el movimiento aprista. Entonces, dentro de este partido político se realiza también una, un cuestionamiento, pero a la vez también una valoración de la posición literaria, de la literatura. Entonces ahí vemos bastante cuán conflictivo se puede mostrar una época, ¿no? Cuán conflictivo puede ser una época, cuán distintas son las eh, perspectivas de los mismos actores políticos sin que ellos sean necesariamente escritores, pero consideran, sí, determinados autores la importancia de la literatura o la vanguardia en el momento revolucionario que se está viviendo. Uno de ellos es Churata, ¿no? Con las propuestas que él defiende. Y defiende obviamente también lo que él realiza en el boletín, ¿no? Ahora, para ir ya un poco más a otro factor de Chirapu, es lo que me llama bastante la atención de la publicación, son las ilustraciones de Víctor Martínez Málaga, ¿no? Las silografías de este autor, que aparecen en cada número, ¿no? Desde el 1 hasta el 7, cada portada está acompañada por una silografía. Bastantes diferentes entre sí, ¿no? No necesariamente siguen una línea, incluso aparece un gamonal ahí, le ponen, el subtítulo es Mi Baltasar, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para la inclusión de estas colaboraciones artísticas en las revistas de vanguardia, ¿no? ¿Y cuáles son cuál es el aporte que añade esta colaboración de Málaga para la legitimación de estas publicaciones, ¿no? Las silografías no solamente aparecen en Chirapu, también en el boletín Titicaca, ¿no? Diego Cunerana publica allí también sus silografías. ¿Cuáles son los criterios para la inclusión de una silografía? No, justamente esta técnica, la silografía, es la que más me llama la atención. ¿Cuáles son los aportes que incluye esta a Chirapu y bueno, las revistas en general, ¿no? Bueno, a mí es una de las cosas que más me gustan, la verdad, los grabados, las silografías que aparecen en Chirapu, en el boletín, en Amauta, creo que en realidad es uno de los elementos que mayor riqueza le dan, ¿no? Primero porque también hay esta especie de deseo de dialogar con otras artes, ¿no? Que es algo que no existía tanto en las manifestaciones culturales previas, ¿no? Es una de las cosas mágicas para mí de la vanguardia y un poco también enlazando con lo que decías antes, ¿no? No tienen ningún problema en discutir, en insultarse unos a otros, en decir esto no es así, no, la vanguardia debería ir por aquí, en realidad estás perdiendo el tiempo. No olvidemos también, vuelvo a Vallejo yo una y otra vez porque creo que es uno de los grandes visionarios de las vanguardias y cómo él criticó muchísimo el surrealismo y las modas vanguardistas propiamente. Y lo maravilloso de esa época que creo que hemos perdido hoy en día es esa capacidad de discutir y de dialogar, ¿no? De decir, no, aunque yo haga esta afirmación, no significa que ya esta discusión se acaba aquí o nos vamos a pelear y ya hasta aquí hemos llegado, sino que es una discusión muy productiva, ¿no? Es un diálogo en realidad. Y creo que la inclusión de silografías y grabados va un poco en esta línea, ¿no? En la línea de decir cuáles son todas las artes que queremos incluir aquí. De hecho, los grabados también le dan una estética muy indigenista, creo que en eso también es algo que suma y que consiguen las revistas de vanguardias. En los grabados de Sabogal, o bueno, de los que has mencionado, de Málaga y de otros autores, verdaderamente les dan un toque indigenista que es muy importante, ¿no? En términos estéticos y que también es muy definitorio. Creo que lo que buscan con eso es que a golpe de vista ya tú sepas que el punto de enunciación es el indigenismo, ¿no? Y porque incluso ese retrato que mencionabas del gamonal también puede ir un poco en esa línea. O sea, la estética de todos los grabados es una estética indigenista, ¿no? La línea de Julia Codesidos, Sabogal y todos estos autores, ¿no? Pero incluso esa especie de retrato, hay otro también de unos señores que dice, me pagaste compadrito, esto de compadrito, y que es lo que estoy viendo en el número 2,
pues, bueno, pues creo que incluso grabados que no son necesariamente del mundo indígena, sin embargo, la estética sí es indigenista, ¿no? La estética nos da ya ya nos está ofreciendo una posición identitaria, ¿no? De la revista, una especie de qué va esto, ¿no? Previa a que uno pueda acceder a la revista y leerla. Bien, gracias por esta respuesta. Ya para ir cerrando con esta conversación, y muy agradecido también por su diálogo, Chirapo es una de las publicaciones que no ha sido estudiada, salvo por este investigador Wilfredo Capsoli, el historiador, que ha realizado un trabajo impresionante con varias publicaciones de la época, ¿no? Hace poco también acaba de editar el boletín El Deber Pro Indígena, ¿no? Que editaron en su momento Pedro Zulen, eh, y esta publicación o este rescate que hace Wilfredo Capsoli acerca de Chirapu marca un poco la pauta de las lecturas que vienen después, ¿no? Para la crítica. Lo que me llamaba la atención ahí es que la crítica peruana no ha tomado mucho en cuenta el análisis de esta publicación, pero sí en España, ¿no? En España está usted y también Luis Vélez, que también le dedica un apartado en su tesis, en su libro sobre Amauta, a Chirapu. Eso es en primer lugar lo que me llama bastante la atención y bueno, que a partir de esta edición facsimilar se puedan ampliar los estudios. Pero por otro lado, también en el Perú los estudios que se le han dedicado o los estudios que han tomado en cuenta a Chirapo son los de Yasmín López Lenzi para utilizar algunos textos que aparecen allí y el de Mirko Lauer de la polémica del vanguardismo. Este último me llama mucho la atención porque de esta selección de textos que él hace son 7, son de Chirapo. Entonces, es importante el rol que tiene Chirapo dentro del campo literario de la época, ¿no? Porque sirve de un espacio para debatir y para ampliar las lecturas que se hicieron únicamente del boletín, ¿no? Ahora, desde su perspectiva, ¿cuál es el aporte que tiene Chirapo para toda la tradición vanguardista en el Perú? ¿O qué aportes rescataría acerca de esta publicación y alguna observación sobre esta publicación, además que nos podría indicar? Ujú. Bueno, es que efectivamente también yo creo que es fundamental la fecha en que apareció Chirapu, ¿no? Estamos ya en 1928 y es una fecha dentro de la década del 20 ya más o menos tardía, muy entre comillas, porque bueno, Amauta, el boletín seguían funcionando, pero ya llevaban un par de años funcionando, ¿no? Amauta y el boletín. Y yo creo que Chirapu lo que tiene, el gran aporte de Chirapu es precisamente apareciendo en ese año, va directamente al grano, ¿no? En sus pocos números, son 7 números, si no me equivoco, digamos que la discusión es trepidante, ¿no? Tú mismo mencionabas cómo hay con respecto, por ejemplo, al texto de Meneses, cómo hay una respuesta inmediata, ¿no? Es un diálogo muy rápido, ¿no? De un mes para el siguiente ya están sacando, o sea, contestando a las discusiones, etcétera. Y eso creo que también tiene mucho que ver con el momento en el que surge, ¿no? Ese final de la década en el que ya vienen un poco desengañados de las modas vanguardistas, vienen un poco desengañados de las discusiones de indigenismo y más con ganas de tomar realmente el mundo político y ocupar el mundo social desde la izquierda, ¿no? Los textos de Chirapu y en general de todas las revistas, pero de Chirapu en concreto, por el año en el que están, son textos fundamentales para comprender la deriva un poco de la discusión identitaria, ¿no? Lo que comentaba antes, donde esa discusión identitaria que luego repercute en lo político, en lo social, en lo cultural, ¿no? Es en esos textos donde se pone en juego de verdad, donde se pone sobre la mesa de verdad cuál era la preocupación de los intelectuales, ¿no? Y en esta revista que es tan breve, ¿no? O sea, que si lo vemos en conjunto, es una revista que se puede leer seguida muy fácilmente porque son números breves y textos muy ágiles, pues en ellos vemos precisamente cuál era la preocupación de nuestros intelectuales, ¿no? Que en este caso es una revista arequipeña muy local, pero que refleja los intereses y las preocupaciones de todo el país, ¿no? Como he dicho antes, la cuestión de la tierra, la cuestión del indígena, la cuestión identitaria, la cuestión de cuál es, un poco, hay una expresión que me gusta mucho, no me acuerdo quién, no sé si era Cornejo Polar, que decía ese enarbolar al indígena como estandarte de lo peruano, ¿no?
Y eso es precisamente lo que está en cuestión, ¿no? Aquí, tanto en Chirapu como en otras, y pienso en La Sierra, pienso en otras revistas de corte un poco más radical, ¿no? Y bueno, pues eso está muy presente. Y en el caso de Chirapu creo que le da en el clavo mucho a esas, como te digo, discusiones muy rápidas y muy ágiles y una crítica y el número siguiente la respuesta y en el número siguiente la respuesta, ¿no? Y por otro lado también está la cuestión de los textos literarios, ¿no? Las poesías, tiene Chirapu tiene a todos los vanguardistas más importantes que estaban publicando poemarios, ¿no? Está Gamaliel Churata, está César Atahualpa Rodríguez, que tiene una estética, por cierto, un poquito más tradicional, ¿no? César Atahualpa Rodríguez es un poquito menos experimental, ¿no? Tenemos a Emilia Armaza, a Guillermo Mercados, a todos los poetas que el propio Antero Peralta, Alejandro Peralta, o sea, no solamente autores arequipeños, sino también los puneños, ¿no? Hay un diálogo importante entre provincias, hay un diálogo importante con Lima, pero sobre todo también pues le va a dar visibilidad a los poetas arequipeños que eran muchos y muy importantes, ¿no? Y pienso en Guillermo Mercado, que es uno de los vanguardistas arequipeños a los que más cariño tengo, pero bueno, pues muchos otros autores que la revista lo que hace, o sea, a mí me gusta ver las revistas y Chirapu creo que es un ejemplo paradigmático como una especie de, como la creación de un pequeño universo cultural, ¿no? Y Chirapu creo que en ese sentido refleja completamente esta expectativa, o sea, es el pequeño universo de la preocupación de los intelectuales arequipeños por todas esas cuestiones que se estaban debatiendo a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios, por sus respuestas, estimada Marta Ortiz, y ha sido todo un gusto de verdad compartir con usted estas preguntas, estas respuestas que usted nos ha dado. Ha sido de sus investigaciones todavía siguen, son muy importantes para los estudios que vienen acerca de las vanguardias, así que gracias por ese tiempo, por colaborar con Esandino y este evento tras los pasos de las vanguardias en los Andes peruanos que estamos organizando. Y quizás quiera dar algunas palabras de despedida. Sí, nada, pues muchísimas gracias a ti, Alex, y en general al Grupo Esandino por haberme invitado, por contar conmigo. Para mí es un honor poder seguir dialogando sobre vanguardia tantos años después de mis investigaciones y bueno, la verdad es que os felicito de nuevo pues por la iniciativa del facsímil, de presentar el facsímil. Creo que quedan muchísimos textos, muchísimas revistas, muchísimos poemarios por rescatar y bueno, van a ser trabajos de años, pero me da muchísimo gusto ver que se siguen rescatando, que sigue habiendo interés por esa época que creo que es una época, la verdad, bastante fundacional, ¿no? Diría yo, como un poco la época fundacional del siglo XX en el Perú. Así que os felicito y os agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y gracias a quienes nos han estado acompañando por la página de Facebook y de YouTube de Esandino. Los invitamos a que nos acompañen todavía a las próximas sesiones. Tengan muy buenas tardes.